Hola amigos, bienvenidos a este su canal de arte. En el día de hoy vamos a ver un tema que es muy interesante de cómo podríamos unir varios cortes de un clip que tengamos en nuestro timeline de Premiere Pro. ¿Oyeron algo? Sí, le estaba diciendo a Queens que... No me refería a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Normalmente cuando tú estás trabajando y vas a empezar la edición del video, cuando empiezas a hacer los cortes de los espacios y empiezas a configurar lo que sería el esqueleto del video, pues seguramente en un trabajo muy extenso vas a tener una cantidad muy importante de archivos que unir. Pero ¿cómo podríamos hacer ese trabajo con un solo clic? Bueno, pues en este video te voy a mostrar cuál es el truco para poder lograrlo. Hola. ¿Hay alguien aquí? Y para mostrarte un poco más, vamos a la práctica. Bueno amigos, para este tutorial vamos a utilizar el Premiere Pro en su versión beta. Yo estoy utilizando la versión 24.40. Esto al día 2 de marzo del 2024. Entonces, como están viendo aquí en pantalla, tengo dos clips y son los que vamos a utilizar para hacer el ejemplo práctico de la información que les acabo de brindar. Eres el elegido. ¿Elegido para qué? Para enseñarme esto. Entonces, aquí mismo también voy a brindarles otro tip. Digamos que yo podría irme, escoger la cuchilla o con la opción del teclado C, yo podría, pues que es la abreviación para escoger esa misma cuchilla, empezar a hacer los distintos cortes donde yo viera que hay espacios. Pero bueno, eso resultaría un poco engorroso, me quitaría bastante tiempo, teniendo en cuenta que hay una forma más optimizada en este momento de poder quitar todos esos espacios y que me va a ahorrar a mí bastante tiempo. Entonces, para enseñarte, simplemente mira, vas a ir a este icono que está acá y nos va a brindar varios espacios de trabajo. En este punto vamos a escoger el que dice subtítulos y gráficos. Y una vez que lo hemos hecho, vamos a buscar aquí en esta parte de esta ventana donde están estas flechas, la parte que dice texto. Una vez que estamos en esta ventana, nos vamos a dirigir a la pestaña que dice transcripción. Y en este caso, como yo ya tengo la opción de hacer la transcripción automática, entonces ya me ha tomado los clips que yo puse aquí y obviamente me ha hecho pues la transcripción correspondiente. En tu caso, si no lo has hecho, simplemente aquí va a aparecerte una opción en azul que dice transcribir. Le darías clic y él empezaría pues a hacer todo ese proceso. Bueno, y he llegado a este punto, aunque lo va a tocar por encima. Si quieres que lo ampliemos, me dejas saberlos en los comentarios y seguramente haremos un clip o un video para ampliar este tema. ¿Quién rayos eres? Pero para efectos de este video, simplemente lo que voy a mostrarles es que una vez que nos ha hecho esta transcripción, automáticamente Premiere ya con su inteligencia artificial nos está diciendo dónde hay espacios y de una forma muy práctica los vamos a poder quitar o recortar. Entonces vamos a fijar nuestra atención donde están estos tres puntos con estos corchetes. Simplemente dando clic derecho sobre ellos, vas a darte cuenta que ya aquí en la secuencia se ha seleccionado la parte donde tenemos ese silencio. Entonces, dándole clic derecho, voy a ir a la parte que dice eliminar. Y como se están dando cuenta, automáticamente ya me ha quitado este espacio donde no hay ningún diálogo. Y así sucesivamente puedo empezar a hacerlo con todos los otros espacios que ya me ha identificado la transcripción. Y como pueden dar cuenta, automáticamente él me va haciendo el recorte perfecto de todos esos espacios. Y este es uno de los trucos que yo utilizo cuando voy a hacer mis ediciones para mis videos, porque me ahorra bastante tiempo. Ten en cuenta que no todo es perfecto. Obviamente en este vas a tener que revisar y vas a tener que hacer algunas correcciones, pero el tiempo que te está ahorrando de tener que ir a mirar exactamente dónde tienes que cortar es bastante. Entonces, apoyados en la inteligencia artificial, obviamente aquí estamos logrando maravillas. Pero sigamos. Supongo que habrás oído esto 1 trillón de veces, ¿no? Más. ¿Y me dejas hablar? Bueno amigos, y como pueden darse cuenta, ya he quitado o editado los espacios en silencio que tenían estos dos clips de video. Lo he hecho uno por uno. A la fecha no sé si haya una opción, porque no la he encontrado, de poder quitar todos los espacios con un solo clic. Si alguno de ustedes lo llega a saber, le agradezco que lo dejen en los comentarios y mientras tanto seguiremos con este video. Entonces, imagínate que ya hiciste el corte o la edición de estos dos clips, dejaste las partes importantes, pero ahora hay muchos clips dentro de esta secuencia.
Entonces, para unirlos tendrías que dar clic derecho, eliminar rizo, clic derecho otra vez y eliminar rizo y así sucesivamente con cada uno. Ahora imagínate que esta secuencia fuera muchísimo más grande, sería algo totalmente engorroso. Hola. ¿Los interrumpo? Sí. Bueno amigos, es muy sencillo poder hacer esto con un solo clic. Lo único que vas a hacer es seleccionar todos los clips, vas a ir a la pestaña de secuencia y mira que aquí hay una opción que dice cerrar espacio. Simplemente vas a darle clic y mira, automáticamente todos los clips que teníamos separados ya están unidos. Ya nos quedaría simplemente eliminar este primero y como estás viendo, todos los espacios han sido cerrados con un solo clip. ¿Puedo darle las gracias? Fue un placer. Este es el sueño de cualquier inspector. Luego de esto me ascenderán a jefe de sección. Bueno amigos, la verdad es que este es un truco que parece, y no es que parezca, realmente es muy sencillo, pero de una importancia cuando estás editando grandísima. Porque cuando yo no me lo sabía me tocaba uno por uno y cuando tenía que hacer videos largos eso era muy tedioso. Descubrí este truco y ahora me ha ahorrado muchísimo tiempo y me ha permitido hacer un flujo de trabajo muchísimo más óptimo. Y precisamente es lo que quería compartirles el día de hoy. La forma práctica en que puedes llegar a condensar todos esos pasos en una sola acción. Y bueno amigos, eso es todo el video por el día de hoy. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Y como siempre recomendándoles que se suscriban al canal, que apoyen el contenido, que nos permitan seguir creciendo con esta comunidad y nos permitan seguir compartiendo información oportuna y cada vez con mejor calidad. Y recuerda, este es tu canal de Artevi. Te habló Oscar Iván Díez y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, recuerda, yo toqué un tema sobre la parte de la transcripción. Si deseas que ampliemos más, déjamelo saber en los comentarios. Si tienes algún otro tema que quisieras que ampliara o que tocara, déjamelo saber en los comentarios y seguramente estaremos haciendo un video tocando esos temas que te pueden interesar.